Bueno, hermanos, amados, el texto del día de hoy es una exposición clara sobre lo que el temor de Dios es y produce en el corazón de las personas. El texto clave de este pasaje está en el versículo 14. Dice lo siguiente: y le dijo a David. Esta es la respuesta del corazón de una persona que está llena de temor de Jehová. Es un pecado grave lo que acaba de hacer este hombre. Y lo primero que dice David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces la enseñanza fundamental de este texto empieza, se centra y termina en el temor de Jehová. Muestra sus consecuencias e intenta mostrar lo que efectivamente el temor de Jehová hace. Amados, el temor de Jehová objetivamente lo que va a hacer es clasificar a las personas en dos tipos: aquellos que le pertenecen a Dios y aquellos que son enemigos de Dios. El temor de Jehová es la línea divisoria entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que le pertenecen al demonio, aquellos que son esclavos de Satanás e hijos de perdición. Finalmente, lo que va a trazar la línea divisoria entre ellos es el temor de Jehová, como pasa en este caso. Vemos cómo reacciona, por un lado, un hombre conforme al corazón de Dios, y por otro lado, cómo reacciona un hombre, la misma situación, cómo reacciona un hombre guiado por el interés personal y la ventaja oportunista. Es decir, la misma circunstancia en un hombre que tiene temor de Jehová despierta horror. Lo primero que hace no es una pregunta, es una afirmación. Es ¿cómo no tuviste temor de Dios? ¿Cómo no tuviste temor de Dios? Entonces el propósito de este texto es mostrar el inestimable valor del temor de Dios para el creyente. Y si de un lado tenés temor de Dios, del otro lado, obligatoria y necesariamente, ¿qué debe haber? Como si fuera una ecuación de equilibrio de física, ¿no? Es decir, donde igualamos a cero las fuerzas para averiguar qué es lo que hay en la incógnita. ¿Qué es lo que tiene que haber del otro lado? Bueno, del otro lado tiene que haber hipocresía. Del otro lado tiene que haber un hijo de Satanás, un falso siervo de Dios, que se presenta como un servidor y como un ayudante de Dios. Imagínense, ¿no? Es decir, qué flaco servicio que le acaba de prestar este hombre. Ahora esto, lo que subyace detrás de la falta de temor de Dios es la hipocresía. ¿Por qué una persona no temería al Señor? ¿Por qué una persona no presta un servicio realmente santo a Dios? ¿Por qué está buscando un ánimo de lucro en esta circunstancia? Porque es un hipócrita. Es decir, se está vistiendo como un siervo de Dios, como alguien que le dio un servicio al rey de Israel, cuando en realidad es un hijo de Satanás, un esclavo y un reo del infierno. Esto también es una advertencia. Esta actitud de esta amalecita es una advertencia también contra el doble ánimo. Cuando vemos en Santiago, capítulo 4, versículo 8, o por ejemplo en Santiago 1, versículo 8, cuando pensamos en una persona de doble ánimo, ¿en quién pensamos? Pensamos en alguien desanimado, ¿no? En una persona que hoy está bien y mañana está mal. Cuando pensamos en alguien que es de doble ánimo, se nos viene ese tipo de gente a la cabeza. Pero ese no es el tipo de gente al que se refiere la Biblia cuando hablamos de doble ánimo. La persona de doble ánimo es exactamente la persona que tiene esta actitud amalecita dentro, ¿no? Es decir, que tiene un pie en el cielo y un pie en el infierno. Tiene un pie en la cruz, en Gólgota, y tiene un pie al lado de Poncio Pilato. Es decir, esa persona que anda con el corazón dividido. Y si entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, una madre fiel no va a querer que dividan a su hijo en dos. Dios no quiere que dividan sus mandamientos. Dios no va a querer que te parezca bien una parte de la Biblia y te parezca mal otra parte. Que te quedes con una cosa o que te quedes con la otra.
que presentes un servicio santo, pero realmente estás buscando un lucro personal. Es una fuerte advertencia contra también la tibieza, porque a veces no es necesario hacer algo, sino que requiere que no hagas nada. Para obtener tu lucro y tu beneficio personal, no tenés que hacer algo, tenés que no hacer nada, tenés que quedarte quieto. Y yo creo que esto es un pecado que, en buena medida, la tibieza nos afecta a todos. Pienso que en algún punto la tibieza es un pecado bastante común, bastante perdonable, bastante tolerable, pero cuando uno llega al final de este relato te vas a dar cuenta que acá no hay tibios. Inmediatamente cuando se presenta un servicio desagradable, deshonroso y diabólico, no vemos. A mí me sorprendió un poco ver la actitud por un lado no me sorprendió, pero por el otro lado me parece que es lo correcto. David, cuando escucha esto y hace esta pregunta, hubiera sido irracional e incoherente que él no tome una medida extrema. ¿Se entiende lo que digo? Él toma una medida extrema. Maten a este amalecita perverso ya mismo. Es decir, él no lo pudo matar antes. Pasó una noche, ¿por qué? Porque él no se podía recuperar del horror, él y todo el pueblo no se podían recuperar, ni siquiera podía pensar en el amalecita. Cuando se entera de que el pueblo del Señor está destruido, que Jonatán fue matado, que el rey de Israel fue asesinado por una amalecita, ni siquiera se pudo ocupar del tema. Se fue a llorar, a ayunar, a orar, horrorizado, consternado por lo que estaba pasando. No se pudo ocupar de un mal menor como era este hombre. Pero el otro día viene y lo busca y le pregunta: ¿quién sos vos?, le dice. E inmediatamente cuando averigua dice: mátenlo ahora mismo. Y cuando lo matan dice: tu sangre sea tu cabeza, sobre tu cabeza, por malvado, por perverso. Entonces vemos justamente al principio del relato, quisiera que podamos ir entrando. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esta idea de purificar es una palabra ritual, tiene que ver con un oficio santo, tiene que ver con los sacrificios que se presentaban a Dios en épocas festivas, donde había que purificar absolutamente todo y quitar todo tipo de levadura de la casa. Justamente cuando algo es puro, significa que no está mezclado con otra cosa, solamente hay eso. Entonces, si te está diciendo purificate, te está diciendo quitar todo tipo de idolatría. Ni un poquito podés dejar, ni un poquito de hipocresía. ¿Por qué? Porque por más de que parezca hoy pequeña, dale tiempo y como la levadura se va a encargar de lodar toda la masa. Y así es la hipocresía, como este amalecita, ¿no? Intenta presentar un servicio a Dios cuando en realidad es un siervo de Satanás. Entonces podemos ver principalmente, diría yo, una enseñanza fundamental: el inestimable valor del temor de Jehová, por un lado, y por otro lado, el terrible peligro de la hipocresía, del doble ánimo, del ánimo de lucro, del servicio con un ánimo de lucro personal, no importa cuál sea. Hoy vemos, por ejemplo, pienso en algo así, no sé si ustedes conocen Cáritas, han escuchado hablar de Cáritas. Muchas personas que ayudan en esas organizaciones benéficas, cuando vos les preguntás: ¿y por qué lo haces? Ellos se están ayudando a sí mismos. No, porque cuando yo era chiquito a mí me ayudaron, dice. ¿Me entendés? Y es una organización que en teoría sirve a Dios. O sea, la persona se está sirviendo a su yo del pasado, digamos, ¿no? Porque cuando yo era chiquito a mí me ayudaron. El servicio a Dios no es para ayudarte a vos. No es una píldora para darte estabilidad emocional, para resolver tus problemas de autoestima, para resolver tus problemas económicos. El servicio a Dios no puede estar mezclado con nada. No puede estar mezclado con otra cosa que no sea el genuino deseo de agradar y gozarse en Cristo. De presentarle una ofrenda solemne a Dios, aunque a mí Dios no me diera otra cosa. Por el simple hecho de que me permitiera acercarme a adorarlo, yo ya tengo todo lo que necesito ahí. ¿Se entiende? No hay otra forma de gozo genuina más que esa. Pero si uno intenta servir a Dios, esto lo hemos visto tristemente, ¿no? Lo hemos visto tristemente en organizaciones evangelísticas, por ejemplo, donde vemos misioneros que se hacen pagar sus viajes con las iglesias, sirven a Dios, son siervos de Jehová, pero ¿qué es lo que son? Son unos inútiles. Son unos inútiles estafadores de la fe,
que se sirven de una excusa que aparentemente puede ser buena, ¿para qué? Para darse la vida que nunca podrían darse porque son unos inútiles. Y entonces, ¿qué hacen? Engañan a las personas para intentar darse la gran vida a ellos, a costa del sacrificio y el esfuerzo de la gente. Entonces, pero hay que tener temor de Jehová. ¿Por qué? Porque un día te van a preguntar, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Y vas a empezar a decir, no, pero yo en tu nombre hice esto, hice lo otro. Apartate de mí, hacedor de maldad. Apartate de mí, hacedor de maldad. ¿No tuviste temor de Jehová en la tierra? Ahora vas a tener infierno. Ahora vas a tener fuego. Ahora vas a tener horror. Vemos que el hombre impío, carente de temor de Dios, es incluso capaz de ver en aquello de lo que Dios no se agrada una oportunidad personal. ¿Dios se agrada en la muerte del impío? No. Bueno, este hombre ve una oportunidad personal en eso. Y así es, amados hermanos, el ánimo de beneficio personal con excusas religiosas. Es algo sumamente peligroso por un lado. Pero por el otro lado vemos en la actitud de David un hombre que pienso que hay dos momentos específicamente en donde vemos un hermoso reflejo de Cristo en la actitud de David. Vemos un reflejo de Cristo bastante confortable y el otro es un reflejo de Cristo bastante temible al final. Pero podemos ver entonces, amados hermanos, que hay una gran ganancia en el temor de Jehová. Muchos podrían pensar, bueno, pero esto era un amalecita impío. Pero, ¿qué hay de un creyente débil? Que lucha con el temor de Dios, infectado por el mismo pecado, no esclavizado por él, pero que también tiene un espíritu simulador e incurre en este tipo de pecados, aparentando un servicio benevolente desde lo externo, buenas intenciones y deseos santos, que objetivamente siempre terminan en malas obras, mal juicio, y obviamente con consecuencias. Bueno, esto podría pasar a un cristiano verdadero, y de hecho ocurre bastante. Pero justamente por eso la palabra está aquí para advertirnos, decir, guarda con esta levadura. Guarda con la levadura de la hipocresía. ¿Por qué? Y porque a Dios le importa mucho el temor de Dios. Él quiere que la gente lo tema, que la gente lo adore de verdad, que la gente lo honre en serio, como vimos en el segundo mandamiento. El amalecita impío trató de mostrar su falta de temor de Dios como un servicio de misericordia, para obtener un provecho personal. Y esa es la conducta de los malvados y los perversos. Hacen de su pecado y de su falta de temor de Dios una virtud y un motivo de premio, y además esperan a cambio de obtener alguna retribución. Y esto es un gran engaño. Y esto también es pensarlo para mi propia santificación. Si en algo realmente estoy intentando ocultar un pecado, un interés personal, un lucro personal de cualquier tipo, no importa cuál. Lo hemos visto muchas veces, personas, por ejemplo, descalificadas, que justifican su servicio a la gente porque la gente lo necesita. Pero vos estás descalificado, bueno, pero la gente me necesita. Esta es una malecita que presenta, digamos, un lucro personal como un beneficio, como una necesidad de los demás. Es una actitud hipócrita que obviamente siempre va a traer malas consecuencias. Hay una ilustración histórica excelente que creo que resume y que creo que toca los mismos puntos que esta actitud. Estamos parados aproximadamente, para que nos demos una idea, aproximadamente en el año 1030 a.C., más o menos. Es decir, estamos hablando de alguien que estaba viviendo 1000 años antes de Cristo. 100 años antes de Cristo, avancemos 900 años en la historia, ocurre en el Imperio Romano. Cuando uno abre el Evangelio de Mateo, de pronto se encuentra que los romanos están ahí y no se sabe dónde aparecieron. ¿Les ocurrió eso cuando leyeron la Biblia por primera vez? ¿De dónde salieron los romanos? Bueno, esa es una pregunta que mucha gente no conoce, no sabe porque hay un centurión romano dando vuelta, porque hay un procurador. Hay una parte de la historia que la gente no conoce. Pero toda esa historia empieza aproximadamente 100 años antes de Cristo, más o menos en el año 80 antes de Cristo, con la República Romana. La República Romana tiene varios momentos importantes, pero uno de los momentos más importantes, hay muchas personas que se llaman César o Julio César en honor a él,
técnicos de fútbol, ahí, por ejemplo, hay gente, un nombre bastante común acá en Argentina, en honor a Julio César. Porque es un personaje muy importante para la historia del cristianismo, es una historia muy importante para Israel, es una historia, la historia de él afecta al cristianismo en muchos puntos, que luego la gente se encuentra con el Evangelio de Mateo y no sabe qué pasó. Pero más o menos en el año 80 a.C., siendo él un general muy condecorado ya, se le da la oportunidad de gobernar Roma siendo parte de un triunvirato, uno de los más importantes que algún día, yo les doy estos nombres para que algún día ustedes se vayan a leerlo y averiguar quiénes son y qué hicieron, pero tres personajes muy importantes. Uno de ellos se llamaba Pompeyo Magno, que es el que básicamente termina asediando y incorporando el imperio judío hasta los gobiernos, al gobierno romano. Los transforman en vasallos. Otro personaje muy importante es Julio César, por supuesto, y otro muy importante que la gente pasa a la historia como un proverbio se llamaba, el apellido es conocido, Craso. No sé si han escuchado hablar de un craso error, un error garrafal, digamos, ¿no? El imperio romano estaba gobernado por estos tres hombres. En un momento era un triunvirato y era un equilibrio de poder. En un momento el equilibrio de poder se rompe porque Craso, que era un hombre era el hombre más rico de su tiempo, era el Elon Musk o el Rockefeller de su época, realmente fue el hombre más rico de la historia, y él, pero carecía de méritos militares, cosa que le sobraba a Pompeyo y cosa que le sobraba a Julio César. Él quiere hacer una incursión militar, pero él realmente no era tan buen militar y termina cometiendo un craso error. Básicamente enfrenta a una tribu que se llama los partos y lo terminan matando. Eran jinetes de las estepas, lo matan y se rompe el equilibrio de poder, entonces queda, por un lado, Pompeyo Magno contra Julio César. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Se enfrentan en el año 54, una batalla conocida, que se llama la batalla de Farsalia. Termina ganando César y Pompeyo Magno, el gran general, era un general mucho más grande en nombre y en honor que Julio César, pero termina huyendo. Y termina huyendo hacia el Egipto de Cleopatra, probablemente lo han escuchado. Termina huyendo hacia el Egipto de Cleopatra y se encuentra que en Egipto hay una guerra civil. Y en esa guerra civil se enfrenta Cleopatra contra su hermano Ptolomeo VII. Cuando llega Pompeyo huyendo, y la historia era conocida de lo que estaba pasando en Roma, porque imagínense que Roma es el centro del poder, es como hoy enterarte de lo que está pasando en los Estados Unidos. Nadie de ustedes sabe lo que está pasando ahora en Kazajistán, pero sí saben lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el centro del poder del mundo. Así ocurría en ese tiempo. Y además se mezclaba con historias y con leyendas y con muchas cosas que luego pasaron que luego nos llegaron a nosotros. ¿Y qué ocurre? Cuando llega Pompeyo, es recibido por Ptolomeo. ¿Y qué hace Ptolomeo? Sabiendo que este hombre está huyendo de César, viendo que acá tiene un general cansado, al enemigo de César, que decide, como él está peleándose con su hermana, está disputándose el poder con su hermana, piensa, me voy a ganar al general romano para que me ayude a imponerme a mi hermana. ¿Y qué decide hacer? Decide cortarle la cabeza. Cuando llega César, llega con, imagínense, no sé si tienen un mapa en su cabeza, pero imagínense la ciudad de Alejandría completamente con su faro todavía en pie, es decir, que no se puede ver el agua de todos los barcos que llegan y se colocan en la bahía. Y aparece Julio César, que es el primero que baja, llega a tierra. Inmediatamente, Ptolomeo envía a sus siervos a que le presenten, ¿qué cosa? A Julio César, la cabeza ensangrentada de Pompeyo. ¿Y qué hace Julio César cuando ve esto? Se agarra la cabeza y empieza a preguntar, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Cómo? Claro, era un horror que le dé muerte a semejante general romano, a una persona tan insignia, aunque era su enemigo a muerte. No era digno que un egipcio mate a un romano de esta manera, y menos a uno de los grandes comandantes del primer triunvirato. ¿Qué hace Julio César? Obviamente que manda a buscar a Ptolomeo, lo persigue militarmente y finalmente Ptolomeo termina ahogándose en el río Nilo, escapando. Entonces vemos, amados hermanos, hay dos cosas que él no entendió. Y justamente es esto. Primero, no tuvo el apóstol Pablo para que le diga, la paga del pecado es muerte.
a una persona tan honrosa, por ejemplo, como Julio, pensemos que esto es un hombre pagano, ¿cuánto más para alguien que teme a Jehová y que tiene y conoce la ley de Jehová? Es decir, el precio de la traición no se paga nunca bien. Y eso es algo que lo sabe muy bien un general romano. El precio de la traición se paga muy caro. Se paga muy caro y Julio César justamente no se goza de la muerte, no se gozó de la muerte de su adversario y no le pagó bien a los que lo mataron. Si un impío actúa de esa manera, ¿cómo piensan que puede actuar el Dios vivo? ¿Cómo piensan que puede actuar el Dios vivo? Y esto es exactamente la forma en la que se terminan engañando a aquellas personas que buscan un lucro personal en algún tipo de servicio santo, en algún tipo de servicio que pueda parecerles agradable a Dios. Las propias personas se van convenciendo de que de alguna manera serán recompensados por lo que están haciendo. Y lo hacen. Y se esfuerzan mucho en hacerlo. Pero finalmente lo que encuentran es lo que vemos en este texto. Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti. Es lo que escuchan este tipo de traidores. Es decir, que vemos esto, amados hermanos. La persona de doble ánimo se parece bastante a lo que un traidor es. Y ese es un pecado que en gran medida, por tibieza, ya sea por acción o por omisión, todos hemos cometido ese tipo de actitud. Y del otro lado que refleja falta de temor de Dios. ¿Sabes por qué haces eso? Porque no tenés temor de Dios. Porque pensás que el beneficio que podés obtener, ¿sí? Justifica tu actitud, pero no vas a obtener ningún tipo de pago, ninguna remuneración positiva de eso, sino todo lo contrario. El temor de Dios paga muy mal. La falta de temor de Dios paga muy mal. Siempre paga mal, siempre trae desgracia. Vamos a ir entrando en la historia. Y les pregunto una cosa. ¿Qué es el temor de Dios? Hay muchas personas que no saben qué es el temor de Dios. Les voy a leer el Proverbio 12, 17, que es un proverbio que no es tan conocido. Pero dice, yo la sabiduría, habla en primera persona, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová, miren esto maravilloso, la sabiduría, lo primero que te habla, después de hablar de la cordura y del consejo, es del temor de Jehová. Es lo primero de lo que te habla. ¿Sí? Es decir, pensar de manera correcta, razonar bien, implica que primero vayas al temor del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La palabra temor significa entonces, en su raíz original, significa algo así como reverencia, respeto profundo, asombro santo. No es un temor servil, sino un reconocimiento de la majestad y la autoridad de Dios. Eso es el temor de Jehová. Quisiera que puedan quedarse con eso. Eso es el temor de Jehová. No es estar aterrorizado por Dios, es reverenciarlo al Señor. Es un sentimiento de sumisión en lo profundo del corazón de decir, yo no quiero pecar contra el Señor. Yo no quiero pecar contra el Señor. Y yo no puedo pecar contra el Señor. No puedo tener un corazón dividido. Ahora vemos que este texto, desde el versículo 1 en adelante, nos va a mostrar justamente en el versículo 1, aconteció después de la muerte. Quédense con esta idea. Este texto quiere recordarte el inestimable valor y las terribles consecuencias de no temer a Jehová. Quiere que pienses en lo siguiente: tenés que temer a Jehová. Ningún tipo de servicio santo, ningún tipo de servicio, ningún tipo de favor, ninguna cosa que hagas aparte del temor de Jehová, como nos enseña Gálatas 6:7, Jehová no puede ser burlado. De cierto que lo que el hombre va a sembrar, eso cosecha. Miren sus manos, miren su vida y ponete a pensar, ¿qué he cosechado? No cosechaste nada que no hayas sembrado. Todo lo que tenés en tus manos es el resultado de lo que vos sembraste. No es culpa de Dios, no es culpa de los otros, es lo que vos sembraste. Si lo que te parece que tenés en tus manos
es algo que honra a Dios, es motivo para que te goces en el Señor. Si te das cuenta de que lo que estás cosechando es algo que aborrece el Señor, es momento de que abras tus dedos, sueltes eso y empieces a tener temor de Jehová, que cambies la semilla que estás sembrando y que empieces a humillarte delante del Señor. Esto es lo que dice Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, no es ser neutral contra el mal, es aborrecerlo. Es un odio dictado y cantado contra el mal. Por lo tanto, no te puedes dejar tibio, no puedes permanecer indiferente, cosa que muchas veces se nos escapa. Decir, bueno, yo no cometí ningún pecado, pero estás actuando tibiamente. Estás participando en conversaciones perversas y no estás refrenando el mal. Y eso es una cosa en la que muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos ¿por qué? Porque no tenemos la fuerza. Toda la fuerza que tenemos es para evitar estar pecando de manera deliberada. Pero no tenemos tanta fuerza como para evitar que otros pequen. No tenemos tanta fuerza como para contrarrestar el mal. Toda la fuerza que tengo es solamente, está total y completamente reservada. Mi oración, mi vida de comunión con los santos, mi estudio de la palabra de Dios, tiene un solo objetivo, y es evitar todo tipo de pecado deliberado. Ahora, yo ser sal, yo ser luz, eso no me lo pidan. Bueno, eso también es una forma de tibieza espiritual, y eso también es estar contaminado con la hipocresía espiritual. ¿Sí? Somos llamados justamente a tener una conducta diferente. Vemos en el versículo 1 que dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Entonces vemos que el mismo texto empieza mencionándote el temor del Señor, aparece de entrada. Te muestra la consecuencia de la vida que tuvieron 2 hombres. Uno que tuvo temor de Jehová, fueron separados de entrada por el temor del Señor. Uno tuvo temor de Jehová, venció, derrotó, está en Siclag. El otro no tuvo Jehová, está muerto, con una espada clavada en el pecho. Así arranca. Después de la muerte de Saúl, persona que no tuvo temor de Jehová, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, él derrotó a los amalecitas, temor de Jehová. El temor de Jehová se para de entrada. Estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, ¿por qué tuvo 2 días en Siclag y al tercer día aparece una amalecita? ¿Por qué pasó eso? No lo sé, no sé exactamente por qué, pero puede tener algún significado del cual no estamos al tanto, digamos, ¿no? Podría ser una elucubración, decir cualquier cosa. No sé por qué exactamente 2 días, y al tercero aparece. Esto generalmente en aspectos bíblicos o relatos bíblicos, el tercer día a veces está asociado justamente con momentos de donde se revela algo, donde la historia cambia por completo, donde hay 2 días en los que aparentemente no ocurre nada y al tercer día todo cambia por completo. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. El hecho de que haya amalecitas dando vuelta evidencia la ineficacia de Saúl en el cometido que Dios le mandó. Entonces aparece un hombre pagano que sale del campamento de Saúl y es un mensajero con una ambición encubierta. Es una persona que viene a presentarse como alguien que acaba de hacer algo noble, pero en realidad es miserable. Versículo 3, le preguntó David: ¿de dónde vienes? Este hombre obtiene una entrevista con David, logra captar la atención de David y llega hasta el futuro rey de Israel. Y este hombre viene con una doble intención, porque por un lado realmente él, veremos más adelante, objetivamente dice: tomé la corona, tengo la corona, es decir, tiene pruebas de que él estuvo en la batalla. Objetivamente que podemos decir que él sí estuvo en la batalla. Pero podemos dudar del resto de la historia, y aquí me quiero meter en ese tema que lo mencioné el domingo pasado por arriba. ¿Cómo murió Saúl? ¿Por qué tenemos 2 relatos de la muerte de Saúl? Tenemos 2 relatos de la muerte de Saúl. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la forma real en la que Saúl murió? En el versículo 2 vemos esta conducta oportunista. En el versículo 9 este hombre se va a presentar como un instrumento para la muerte de Saúl. Él me volvió a decir: te ruego
que pongas sobre mí y me mates. Está diciendo, yo obedecí lo que el rey me pidió hasta el final. Yo fui la última persona en prestarle un servicio que él mismo me demandó. Entonces, vemos que en realidad lo que está haciendo este Amalecita es que está aprovechándose de la historia. Él sabe cómo es la historia entre David y Saúl. Sabe que David fue enormemente perseguido e injustamente perseguido por Saúl. Entonces este hombre se está presentando, ¿para qué? Para ver si obtiene algo. Entonces está tratando de manera muy sugestiva, está tratando de tocar una fibra íntima en el corazón de este hombre. ¿Cuál es? El resentimiento, el enojo, el odio hacia Saúl. Si encuentra algo de eso, entonces lo que él tiene para ofrecerle puede hacer contacto. Se puede producir un macheo entre ¿qué cosa? Entre el amargo resentimiento que pudiera haber en el corazón de David y el oportunismo de la Amalecita. Y la Amalecita está pensando, este hombre debe tener algo de odio, debe tener algo de rencor contra su cruel perseguidor. Entonces está yendo, presentándose con un manto de piedad. Él me rogó que yo lo matara, obedecía al rey, pero en el fondo está buscando a ver si encuentra algo, y esto es algo peligrosísimo. Amados hermanos, esto es una advertencia también para nosotros. Este tipo de conversaciones, ustedes la tienen mucho más frecuentemente de lo que ustedes se imaginan. Mucho más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Incluso pudiera pasar con alguien que se está presentando como un hermano en Cristo, como alguien que está sirviendo al Señor, y en el fondo lo que está haciendo es rascar a ver si encuentra algo, con lo que él puede sacar algún tipo de ventaja, él o ella. Esto que estamos viendo aquí es el fiel retrato de lo que puede ocurrir en cualquier iglesia, de lo que puede ocurrir en cualquier circunstancia. Cuando somos expuestos a ese tipo de sugerencias, donde vos te das cuenta que hay algo que está evidentemente mal en lo que esta persona está haciendo, pero de alguna manera te beneficia de lo que esta persona hizo. Lo que esta persona hizo te beneficia. Te beneficia de alguna manera, te puede servir de alguna forma. Entonces esto es muy peligroso, y justamente voy a decir, bueno, ¿cómo se puede salir de ese tipo de circunstancias? No sé cómo salir de conversaciones malvadas a veces. No sé cómo, muchas veces me doy cuenta que de pronto no me molesta escuchar que alguien habla mal de un hermano, que alguien habla mal de una hermana. No me molesta eso. ¿Por qué? Porque yo también siento cierto desagrado hacia esa persona, ¿no? Le está dando un poco de su merecido. Y que uno diría, no, y lo exhorté, mira cómo lo exhorté, y le llamé la atención, ¿no? Estoy diciendo algo que pudiera ocurrir en cualquier iglesia, incluso iglesia de sana doctrina. Y este ejemplo lo puede trasladar a cualquier cosa. Bueno, lo que está haciendo esa persona es rascar la pintura, a ver si se cae. A ver si se cae algo. Y si se cae algo es la señal de que puede seguir rascando, ¿no? Esa es la señal de que puede seguir rascando. Entonces, vemos justamente que este hombre que se presenta como alguien sincero, como alguien que estaba sirviendo a su rey, en realidad era un traidor al rey. En realidad era un traidor a Jehová y era un enemigo del pueblo de Israel. Ahora pensemos, el relato verdadero de lo que ocurrió está en 1 Samuel 31, del 1 al 5. Efectivamente, lo que vemos en 1 Samuel 31, del 1 al 5, es la forma en la que Saúl murió. Y lo que está haciendo, ¿cómo se compatibiliza con 2 Samuel 1? Bueno, este hombre está mintiendo. Es evidente que el relato real es el de 1 Samuel 31. Y este hombre debe haber pasado por ahí, debe haber visto, antes de que los amalecitas terminen de registrar todo, lo debe haber visto moribundo, pero él se está, atribuyendo algo que probablemente no hizo. ¿Por qué? Porque el relato de la muerte, esto es lo que está de acuerdo a la mayoría, el relato objetivo de la muerte está en 1 Samuel 31. Y esto es una mentira mezclada con algunos elementos verosímiles para obtener un provecho personal. Esta es la forma de compatibilizar esta contradicción. ¿Por qué entonces se incluye este relato? Si puede haber una contradicción. Porque no hay ninguna contradicción. Por eso, objetivamente, la narrativa histórica real está en 1 Samuel 31.
Esta historia tiene que estar acá, y está acá justamente para hablar del temor de Dios. David, sin saber si esto es mentira o verdad, no le pregunta, no duda de lo que está diciendo sea cierto o no le cuestiona lo que dice, directamente lo manda a matar por lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que quiere mostrar este texto? Justamente que el temor de Dios es un bien supremo, que le puede costar la vida a una persona, no tenerlo. La falta de temor de Dios lleva a la destrucción. Y este relato está contando algo que objetivamente pasó. Cuenta el hecho real y la mentira dicha por un tipo oportunista. Eso es lo que está ocurriendo acá. No hay una contradicción en la palabra de Dios. El objetivo de este texto es demostrar que el lenguaje religioso, como hablar por ejemplo del ungido de Jehová, como es en este caso, en realidad es la máscara que pueden utilizar los oportunistas para intentar buscar rédito personal. El Espíritu Santo inspiró ambos textos, tanto uno como el otro. El uno para mostrar el relato verídico y el otro para advertir de este gran mal que es el oportunismo espiritual, que es el servicio con rédito personal, con ánimo de lucro, y para advertir del peligro de la falta de temor de Jehová. Básicamente esto es lo que está ocurriendo aquí, es decir, no hay ninguna contradicción en el texto como muchas veces se ha dicho de este pasaje. Vemos desde el versículo 11 al versículo 12 la reacción de una persona que sí tiene temor de Jehová. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Esto es un hecho muy grave, que hayan matado, porque el rey es alguien puesto por Dios. Es decir, por sobre todas las cosas, tiene una connotación espiritual. Que maten al rey puesto por Dios es una gran afrenta contra toda la nación y contra todo el pueblo del pacto. Es algo horrible. Es como pensemos como ver un pastor cayendo en un pecado gravísimo, de las muchas cosas que hemos escuchado, ¿no? Ver la caída de un líder, porque ese hombre está ahí como un líder espiritual también. Es alguien puesto por Dios. Entonces su caída, por más de que el hombre sea un impío, es algo sumamente doloroso para todos los que aman a Jehová. Por eso David apela al temor de Jehová. ¿Cómo no tuviste temor de Jehová?, le dice. Es una afrenta contra toda la nación. Vemos justamente la solemnidad. Ellos no lo toman. Justamente vemos en esto que no hay hipocresía en David en este caso y en toda esta gente. Vemos que si ellos hicieran ese examen para buscar la levadura, acá no se encontraría, porque la reacción que están teniendo es objetivamente la reacción que tiene alguien que tiene temor de Jehová. Es una gran angustia, es un lloro, es una lamentación, ayuno hasta la noche. Por Saúl, miren esto, primero, por Saúl, por hijos, por Jonatán y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Es decir, ellos tienen una comprensión correcta de cuáles son los motivos por los que deben estar tristes. Amados, justamente la falta de temor de Jehová produce todo tipo de distorsiones. A veces las personas están tristes por cosas que no deberían estar tristes y se alegran por cosas por las que deberían llorar, ayunar, angustiarse, ¿no? Son tan frívolas las cosas por las que se entristecen y son tan aberrantes las cosas por las que se alegran. Justamente porque, ¿de dónde parte todo eso? De la falta de temor de Jehová. No tienen temor de Dios, entonces no se alegran de lo que deberían alegrarse y no se angustian por lo que deberían estar angustiados. Hay una distorsión. Vemos aquí justamente que David no ve en esto un triunfo personal. En la muerte de Saúl no ve un triunfo personal. Imagínense, amados hermanos, que un hombre que fue injustamente perseguido por la persona que lo debiera, haber liderado espiritualmente. Y cuando ve la muerte de su enemigo, se angustia y llora al Señor. Muchas veces esto no podría decirse muchas personas. Hay gente que se alegra. Se alegra de la muerte del padre, de la muerte de la madre, de la muerte del esposo, de la muerte del... Se alegran. En vez de angustiarse por algo horrible, sienten un alivio. ¡Uy, qué alivio! Esta basura por fin se murió, ¿no? Y eso es algo que justamente denota falta de temor del Señor. Denota justamente una obra muy diabólica en el corazón de las personas. Denota todo el trabajo que ha estado haciendo Satanás por tantos años. Vemos en David una figura de Cristo, aquel que ama a su enemigo.
Es como Cristo cuando pasa por Jerusalén y llora. En Lucas 19:41 él ve a Jerusalén, que es una guarida de ladrones, que es una cuna de estafadores de la fe, de saduceos y fariseos que convirtieron la casa de Dios, la casa de oración, la convirtieron en la guarida de ladrones. Y él mira a Jerusalén y va caminando por la muralla y va mirando a Jerusalén y se lamenta. Y empieza a llorar el Salvador. Empieza a llorar el Señor, empieza a llorar por todo esto. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de la visitación. ¿Cuántas veces empieza a decir, estuve como la gallina tratando, y huyeron de mí una y otra vez? Entonces vemos esto, una angustia sincera y genuina. Y esa debiera ser la angustia sincera y genuina que debemos tener por aquellos impíos que nos han afligido, que les hemos predicado el Evangelio y lo han rechazado. No debemos alegrarnos de su destrucción. No debemos gozarnos en sus calamidades. ¿Por qué? Porque estás actuando como el amalecita. Estás viendo, esta es mi oportunidad. Por fin me libró, y podrías tener una excusa buena, ¿no? Me libró Jehová. El Señor trajo juicio. Qué buen momento para mí. No, vos deberías estar afligido, deberías estar angustiado, deberías estar entristecido. ¿Por qué? Porque Jehová se entristece por lo que pasó. ¿Cómo puede ser motivo de gozo para vos? Imagínate lo diabólico, imagínate la obra de Satanás en el corazón de una persona, pero esto pasa, hermano. Lo digo y es algo triste que ocurre mucho en las familias. Peor en familias de personas que pudieran incluso profesarse externamente como evangélicos o como cristianos. Entonces vemos a Cristo en David, que se angustia por la muerte de su enemigo, como una figura de Cristo, que no se goza de ver a Jerusalén habiéndolo rechazado, sabiendo que Jerusalén pronto caerá bajo la ira de Dios. Este momento entonces nos revela que el amor verdadero no depende de la reciprocidad, sino del carácter, depende del temor del Señor. Esto es muy importante. Muchas veces pensamos, no, pero si vos supieras todo lo que esta persona me hizo, sí, pero ¿sabes qué pasa? Hay un Dios que está en el cielo. Hay un Dios que está en el cielo. Y Él no se goza de la muerte del impío. Así que tenés mucho cuidado con hacer algo contrario a vos. Tenés que tener mucho cuidado. Entonces, David no actúa por conveniencia, sino por temor de Jehová. Es un ejemplo del amor al enemigo y es un ejemplo de Cristo en el Antiguo Testamento. Luego vemos desde el versículo 13 al 16. Un corazón conforme al corazón de Dios no se va a alegrar nunca de la caída de un impío, o de la muerte de un enemigo, o de la muerte de un perseguidor, de alguien que nos ha afligido. Al contrario, desde el versículo 13 al 16 vemos el justo juicio de un corazón que no tiene temor. David examina a la amalecita y lo juzga por levantar la mano contra el ungido de Jehová, incluso aunque no hubiera sido así. Hay algunos elementos que hacen dudar. David no lo examina. Es raro el hecho de que David no lo examina. Simplemente le pregunta, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Entonces, claro, toda esta historia del temor de Jehová, él menciona y dice, por ejemplo, dice más adelante, y le dijo, David dijo, ¿qué ha acontecido? Bien, el joven que daba nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y dijo, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y le respondí, yo soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía sobre su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi Señor. Entonces vemos que David ve en el versículo 14, le dijo, ¿cómo no tuviste temor de Jehová? Temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová, Entonces, vemos que toda esta historia aparentemente casual
evidentemente tendría que tener algunos elementos en los cuales David tal vez se diera cuenta que había algo raro en la historia. Es decir, hay varios elementos que son raros, desde el hecho de que Saúl le clame misericordia a una amalecita cuando realmente no quería ser matado por gente impía, termina matándose a sí mismo. Entonces, una serie de elementos, es decir, la aparente bondad de un enemigo del pueblo del pacto, que había estado combatiendo contra el pueblo de Jehová durante siglos, que el hombre trajera la corona que tenía un valor, lo trajera, digamos, y no se lo quedara. Ese hombre está haciendo un negocio, está haciendo una inversión. ¿Se entiende? Lo que está haciendo una pequeña inversión para obtener un rédito mayor. Entonces, todos esos elementos a David le parecen extraños, pero él no indaga en el asunto. Entonces, directamente lo manda a matar. Y vemos ahí justamente la actitud, la conducta exacta, digamos, que expresa un corazón que tiene temor de Dios contra el pecado, que es particularmente aberrante. Es decir, lo que está pensando en su cabeza es: esta persona se tiene que morir ahora mismo, tiene que ser matada. Vemos en esto una figura de Cristo, pero en juicio. El amalecita esperaba una recompensa y mintió para buscar el favor del nuevo rey, pero David no acepta la gloria edificada sobre la traición. Él no era como los reyes del mundo. Entonces David prefigura a Cristo como Rey justo y santo, que no se deja comprar por palabras ni con beneficios ilícitos. Jesús condenaba la hipocresía de quienes aparentaban lealtad, como vemos en Mateo 23 cuando ataca a los fariseos. Entonces, como David, Cristo no tolera iniquidad, aunque pudiera en algún sentido favorecerle desde la perspectiva de los inicuos. Cristo ama la justicia y aborrece la iniquidad. Por eso, los impíos que se encuentren con el Señor en su segunda venida, justamente no se van a encontrar con un rey clemente. Se van a encontrar con un rey lleno de ira, lleno de furia, que va a venir a castigarlos por cada uno de sus pecados. Entonces, algunas aplicaciones para nosotros. El creyente que teme a Dios no busca su propio beneficio. Vemos que Dios nos llama a honrar las formas que Él ha establecido, incluso en momentos de desgracia, por ejemplo. Es decir, Dios aborrece la falta de temor de Jehová, aunque quien fuera perjudicado o quien estuviera cayendo sea un hombre impío como Saúl. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová, por el lugar que ocupa. Vemos justamente que la autoridad de Dios que se establece no se trata con ligereza ni se establece por medios impíos. También advierte contra el doble ánimo y contra la tibieza del corazón. La otra cara de la falta de temor de Dios es la tibieza espiritual, es decir, es encontrarte frente a hechos aberrantes y no hacer absolutamente nada. Ser indiferente ante aquello que a Dios le importa. No podemos ser indiferentes frente a aquello a lo que a Dios le importa. Thomas Brooks tiene un libro que se llama La santidad, el único camino a la felicidad. Y él dice en una parte, ciertamente el cielo es demasiado santo para albergar a tales hombres indiferentes, irresolutos, de doble ánimo. Los hombres de doble ánimo son traidores. Traicionan a Cristo por el mundo y traicionan al mundo por Cristo. Y se traicionan a sí mismos por el pecado y por Satanás. ¿Y quién nos despreciará y rechazará a los traidores? Dios nos rechazará. Dios nos rechazará porque aborrece a los que cojean entre dos caminos. Los ángeles los rechazarán porque detestan a los que dividen su lealtad. Los hombres piadosos los rechazarán porque aborrecen la tibieza. Y aún los impíos los rechazarán porque aparentan piedad mientras viven en maldad. Los hombres de doble ánimo en la religión son una deshonra vergonzosa para el nombre y la profesión cristiana. Son traidores monstruosos a la corona del cielo. Son los mayores enemigos del poder de la piedad. Son los verdaderos hijos de Judas. Y en el día del juicio se hallará que habría sido mejor para ellos no haber nacido jamás. La neutralidad es el adulterio espiritual del corazón. Los hombres de doble ánimo son rameras espirituales
Tienen el corazón dividido entre Dios y las riquezas, entre Cristo y los amantes. Ahora bien, las rameras en la antigüedad debían ser quemadas, como vemos en Génesis 38:24. Ciertamente el infierno es para el hombre de doble ánimo, y el hombre de doble ánimo es para el infierno. Así que terminamos con una oración. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos exhorta, Señor, a abundar en el temor a tu nombre, en no tomar con ligereza el pecado, en no tomar con ligereza aquellos que incluso pueden tentarnos con servicios santos, o incluso nos advierte de hacer eso a nosotros. Nos advierte, Señor, de que tú no puedes ser burlado, de que el temor de Jehová finalmente va a dividir a los hombres en dos clases de hombres, con dos destinos diferentes. Señor, ayúdanos, porque ciertamente no vemos en la tibieza un doble ánimo, como efectivamente tu palabra sí lo muestra. Ayúdanos, Señor, porque de la misma manera que ese pecado tan grave que cometió la Malecita no podía quedar sin castigo, muchas veces nosotros dejamos sin reprensión pecados muy graves, situaciones muy aberrantes, por cobardía, Señor, por indiferencia, pero no vemos eso en tu Hijo amado, no vemos eso en David, no vemos eso en los santos. Ayúdanos, Señor, líbranos de nuestra tibieza, guárdanos de la falta de temor de Dios, líbranos, Señor, del engaño de pensar en obtener lucros personales por motivos santos. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente, ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede creerse susceptible de no caer en esto? Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.